La Gran Logia de Chile es una institución laica, integrada por personas de espíritu libre. Su estructura fundamental se basa en un sistema educativo, tradicional y simbólico, realizado a través de un proceso de perfeccionamiento personal. Exalta la virtud y dignidad del ser humano, promoviendo la solidaridad y la justicia social, y establece puentes para enlazar el pensar, el decir, el sentir y el actuar en beneficio de la humanidad. En nombre de la Gran Logia de Chile doy la más cordial y fraternal bienvenida a esta jornada con el panel Desafíos Globales del Cambio Climático, foco en océanos y recursos hídricos. El cambio climático, como fenómeno constatado, no solo pone en riesgo evidente a los ecosistemas, sino que también podemos vislumbrar que quebranta los cimientos de los derechos fundamentales, agrava la desigualdad y genera nuevas injusticias. La adaptación al cambio climático o las medidas de mitigación de sus efectos no es únicamente una cuestión científica y de voluntad política, sino que también es una cuestión ética. La contaminación, el cambio climático, la crisis hídrica, la destrucción de los ecosistemas o la sobreexplotación de los océanos y su privatización son temas que tienen especial relevancia si consideramos que en los últimos años Chile registra 118 conflictos socioambientales, 64 de ellos aún activos. Según fuente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la UNESCO en el año 2017 aprobó una declaración de principios éticos en relación con el cambio climático, como una contribución a los estados y a organizaciones relacionadas en la toma de decisiones y ejecución de políticas públicas vinculadas al desarrollo sostenible, de los que quiero destacar los principios de equidad y justicia y de solidaridad. Este último apunta a sostener individual y colectivamente a las personas y grupos más vulnerables al cambio climático y a las catástrofes naturales. Reforzar la cooperación, especialmente en el ámbito del intercambio de conocimientos, la transferencia de tecnologías y el aumento de capacidades, debiera ser parte de la solidaridad entre los estados. Por último, comparto la perspectiva desde la ética de la responsabilidad sostenida por Hans Jonas, en que el hombre actual ha de definir o limitar sus decisiones y acciones, consciente que sus efectos no solo pueden afectar al prójimo presente, sino que también a las futuras generaciones y a estas como parte de la naturaleza futura. En nombre de la Gran Logia de Chile, sean todas y todos muy bienvenidos a este espacio fraterno y solidario de reflexión por el futuro, por el bien futuro de la humanidad y de la naturaleza que la cobija. Gracias. Sean todos y todas muy bienvenidos. Muchas gracias, Gran Hospitalario, por vuestras palabras. El desafío ético global planteado por el Acuerdo de París invitó a los estados a desarrollar acciones que a nivel interno pudiesen abordar la mitigación y adaptación al cambio climático. Esfuerzos más o esfuerzos menos, hoy nos situamos en un momento de la historia de la humanidad que no solo tensiona la disponibilidad del recurso hídrico para el consumo humano, sino que tensiona a los propios acuerdos tomados pretérитamente que hoy se podrían juzgar como insuficientes. Entonces, podríamos decir que las aguas están algo turbulentas. La pandemia que recorre al mundo desafía el contenido ético de la acción estatal, que viendo mermada su acción por las consecuencias macroeconómicas, debe consultar sus arcas para intentar responder a las necesidades de la ciudadanía, de la misma manera como una madre habitante de territorios especialmente vulnerables, bajo este mismo contexto de pandemia, debe elegir a quienes de su grupo familiar favorece con agua para el lavado de manos, acción de prevención que se considera esencial para prevenir el SARS-CoV-2.
Este adverso panorama es, sin embargo, aún posible de enfrentar. Parece necesario, sin embargo, que las acciones estatales desafíen sus propios límites para así provocar al sistema internacional. La hidrósfera merece nuestra atención prioritaria desde un enfoque ético, ambientalizado y transdisciplinario, puesto que las conductas reprochables no son atribuibles a la naturaleza, sino que a la acción antrópica. Por ello, tan importante como el esfuerzo que se exige de la comunidad internacional y los estados que la conforman, es aquel que debemos desplegar seres humanos y los grupos intermedios de las sociedades. Bienvenidos a este esfuerzo de la Gran Logia de Chile por relevar el carácter ético de la acción climática en esta jornada dedicada hoy a los océanos y recursos hídricos. Para empezar nuestro panel, quiero presentar a don José Eduardo Alatorre. José Eduardo es oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Economía del Cambio Climático en la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL desde el año 2009. Trabaja en la estimación de los impactos socioeconómicos del cambio climático, así como en el diseño, evaluación e implementación de instrumentos económicos frente al cambio climático. Ha participado en actividades de asistencia técnica y de fortalecimiento de las capacidades en diversos países de América Latina y el Caribe. Cuenta con diversas publicaciones sobre economía del cambio climático en la región. También ha trabajado temas relacionados con la inversión extranjera directa y comercio exterior. José Eduardo es economista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estimado José Eduardo, gracias por acompañarnos y puedes dar inicio a vuestra presentación, Desafíos del Cambio Climático y la urgencia de la acción para el cumplimiento del Acuerdo de París, luego de un breve video corporativo de vuestra institución. Gracias, Francisco. Los recursos hídricos son esenciales para la vida en el planeta y las actividades humanas, económicas, sociales y culturales. Paradójicamente, el agua es un recurso escaso a nivel global, distribuido muy heterogéneamente entre regiones o países, y América Latina y el Caribe no está excluida de este diagnóstico. El aumento de la temperatura media global incide de diversas maneras en la disponibilidad de agua, lo que lleva a un aumento en su demanda. Dar soluciones al desafío de la gestión integrada de los recursos hídricos en el contexto del cambio climático es urgente y fundamental. El uso de estos recursos para desarrollar las actividades económicas y atender las necesidades de la población, los ecosistemas y las especies nativas debe ser compatible con la preservación del agua para las generaciones futuras. Ello implica evitar, entre otras cosas, los procesos de sobreexplotación, el consumo ineficiente y descontrolado de agua potable por la población y diversos sectores productivos, como el agrícola y el minero, la continua contaminación de ríos, mares y mantos acuíferos. En un tema tan complejo, las soluciones no son sencillas. Cambiar nuestros patrones de producción, distribución y consumo no son retos menores, pero es urgente superarlos. Es imperativo mejorar la coordinación intragubernamental, incluidos los distintos niveles de gobierno, aumentar la coherencia de las políticas públicas mediante la alineación de los incentivos, de manera de integrar las externalidades negativas de un uso desproporcionado del agua e incorporar consideraciones y respuestas que tengan un enfoque social. Se trata de un desafío ético impostergable y también de un desafío económico, y es indispensable entender que la solución está en manos de todos. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias, Francisco, y es un placer estar participando en esta Semana del Clima. Muchas gracias a la Gran Logia por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Espérenme un segundo. Por favor, me confirman si cuando se vea correctamente, por favor. ¿Alcanzan a ver mi pantalla? Efectivamente. Muchas gracias. Entonces comenzaré.
Bueno, en esta presentación hablaré del papel de los recursos hídricos como principal mecanismo de transmisión de los efectos de cambio climático y del efecto nocivo potencial que puede tener sobre los objetivos de desarrollo, porque vemos que también los recursos hídricos están muy relacionados con diversos objetivos de desarrollo reflejados por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A partir de ahí, introducirá las nociones de brechas sociales, económicas y ambientales y la necesidad de buscar alternativas que cierren estas brechas de forma simultánea. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido en estos últimos 5 años? Lo que hemos estado viendo es que la temperatura, el aumento de la temperatura se ha venido acelerando durante los últimos 5 años. De hecho, podemos ver en esta gráfica del lado izquierdo que el aumento de la temperatura venía teniendo una tendencia relativamente constante, que sin embargo hubo una disrupción en los últimos 5 años acelerándose el aumento de la temperatura. De hecho, se espera que el periodo de 2016 a 2020 sea el quinquenio más cálido del que se tenga registro, mostrando un aumento de temperatura de 1.1 grado centígrado por encima de la media de 1850 a 1900. Hemos visto que estos últimos años las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado constantemente y que las concentraciones, a pesar de este año de pandemia, también siguen aumentando y probablemente sean las más altas en los últimos 3 millones de años. Esto ha venido, por supuesto, acompañado de un cambio en los patrones de precipitación, la acidificación de los océanos, el aumento de la frecuencia de los eventos climáticos extremos, que son las sequías, las tormentas, los huracanes, las inundaciones, las olas de calor, el retroceso de los glaciares, la reducción del área de cubierta de hielo y el alza del nivel medio del mar. Como vemos, el principal canal de transmisión de los efectos del calentamiento global es a través del agua. Es importante destacar que la crisis hídrica en nuestra región no es nueva. Como podemos ver en la gráfica del lado izquierdo, vemos que para varias ciudades y territorios de América Latina y del Caribe, el estrés hídrico ya era una realidad. Vemos áreas de México, áreas de Colombia, áreas de Venezuela, áreas de Perú, de Chile, de Brasil, que ya presentaban estrés hídrico importante. De hecho, ya el Panel Internacional de Recursos estimaba que para 2030 la demanda de agua iba a superar la oferta en un 40%. Sin embargo, los efectos ya se están sintiendo hoy. La gráfica de la derecha muestra la producción de energía a través de hidroeléctricas y la reducción de las precipitaciones que ha experimentado la región ha generado que la producción de hidroelectricidad haya disminuido en los últimos, para el periodo de 2006 a 2016, en alrededor de 20% para los países andinos y para Centroamérica y alrededor de 15% para la totalidad de la región y para el Cono Sur y Venezuela. Asimismo, los glaciares de la región están experimentando reducciones significativas, como muestra este gráfico que hay glaciares seleccionados de la región andina, y hemos visto cómo se han reducido su masa de hielo, lo cual tiene consecuencias importantes para la seguridad hídrica de las poblaciones que dependen de hielo estacional, y también en la seguridad energética, ya que mucha de este hielo estacional también sirve para la generación de hidroelectricidad. También vemos que se ha generado una mayor frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos. Acabamos de ver que los últimos eventos extremos en la región, en el Atlántico, han sido de gran frecuencia y de gran intensidad, afectando principalmente el área de Centroamérica. También vemos aquí en este gráfico los impactos, el costo económico de los desastres naturales hidrometeorológicos en el PIB para la región del Caribe. Vemos, por ejemplo, el caso de Dominica, donde el huracán María en 2017 tuvo un impacto de alrededor de 300% del PIB para Dominica, de más de 15% del PIB para Antigua y Barbuda. Entonces, si esto se empieza a intensificar cada vez más, hay que imaginarse
tener pérdidas de estas magnitudes cada vez más seguido. Imaginen lo que significa reconstruir nuestras economías después de este tipo de impactos. Obviamente la región de Centroamérica y del Caribe son las más afectadas y las más vulnerables a estos eventos. Como vemos, el cambio climático pone en peligro los diversos objetivos de desarrollo sostenible. Vemos que el ODS 6, que implica garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y garantizar el acceso al saneamiento para todos, está relacionado con otros diversos objetivos de desarrollo sostenible. Para poner ejemplo, está relacionado con el objetivo de desarrollo 1, que es la erradicación de la pobreza, con el objetivo de desarrollo 2, que es la erradicación del hambre, considerando que el 71% del agua en la región se utiliza en la agricultura. También está muy relacionado con el objetivo 3, como comentaba Francisco hace un minuto. Tener disponibilidad de agua para lavarse constantemente las manos es de gran importancia actualmente en los momentos de pandemia, pero también es importante contar con agua y saneamiento para detener o contener las enfermedades generadas por vectores como la malaria, el dengue, el zika o el chikungunya, que son que dado el cambio en los patrones de precipitación que se han generado a partir del calentamiento global, también se han extendido en diferentes regiones territorios de la región. Sin embargo, los ODS ya venían mostrando tendencias preocupantes. Aquí vemos los diferentes países de la región y el promedio regional, y los colores van de rojo a verde, siendo rojo que presenta escasos avances o retrocesos, anaranjado que faltan muchos avances, amarillo también, y que el verde que ya se logró el objetivo. Veamos las columnas. Vemos que el objetivo 2 de cero hambre, no hay ningún color verde en la región, hay importantes retos. También pasa con el objetivo 3, que habla de salud, también la región presenta muchos retos, y el objetivo 6, que habla de agua y saneamiento, de acceso a agua y saneamiento, también presenta aún muchos retos. Todavía hay mucho por avanzar. Dentro de la CEPAL hemos hecho un análisis de las tendencias que están teniendo estos objetivos y cómo están actualmente. Vemos que para el caso de agua y saneamiento, un objetivo va en la tendencia correcta y en 2030 sería alcanzado de seguir la tendencia actual. Sin embargo, 2 de los objetivos están actualmente estancados. Vemos que hay más objetivos estancados y en retroceso, que son 32, que objetivos que van en la tendencia correcta o ya se han logrado, que son 19. ¿Y esto a qué se debe? Se debe principalmente al escaso dinamismo económico que ha experimentado la región en la última década. Vemos que la región ya venía mal creciendo económicamente y por tanto los avances en los objetivos de desarrollo se venían desacelerando también. Vemos que los objetivos de agua y saneamiento y de acceso a agua y de acceso a saneamiento están muy correlacionados con el nivel de ingreso a nivel mundial. Los globos de color verde son los países de la región, y lo que nos muestra esta gráfica es que es muy importante tener un crecimiento dinámico, economías dinámicas, para ir cerrando las brechas sociales. Sin embargo, crecer rápido es complicado en nuestra región. En el contexto latinoamericano, en donde exportamos un número reducido de bienes, particularmente bienes primarios, e importamos un gran número de bienes de mayor intensidad tecnológica, el alto crecimiento choca con lo que en la CEPAL denominamos la brecha externa. Es decir, la estructura de nuestras economías provoca que no podemos crecer a tasas altas sin correr el riesgo de endeudarnos. Para evitar este fenómeno, deberíamos de provocar un cambio en nuestra estructura productiva de tal forma que se demande menos importaciones y diversifiquemos nuestras exportaciones. Sin embargo, también el alto crecimiento choca con otra restricción, que es la restricción ambiental. Vemos que un mayor crecimiento implica un mayor número de emisiones. Aquí en esta gráfica se muestra el PIB y los gases de efecto invernadero. Vemos que existe una relación muy estrecha entre las emisiones de gases de efecto invernadero
y el PIB. Es decir, cada vez que nuestras economías crecen y dependiendo de y dado nuestra estructura productiva y nuestra matriz energética y los patrones de producción y de consumo, generamos mayores gases de efecto invernadero. Lo que estamos viendo es que cada vez que nosotros crecemos, demandamos más energía. Y la energía proviene fundamentalmente de fuentes fósiles, es decir, petróleo, carbón y gas natural, y muy escasamente de combustibles de energías renovables. También aquí los patrones de consumo juegan su rol, su papel. Vemos que a medida que aumenta el ingreso, también nosotros solemos aumentar nuestra demanda por alimentos que tienen una mayor huella hídrica y una mayor huella carbónica. Es decir, aumentamos nuestra demanda de consumo de carne, por ejemplo, que tiene una huella hídrica enorme de 15,000 metros cúbicos por tonelada, y también tiene una gran huella de carbono, que en su parte más alta puede generar hasta 15 kilogramos de CO2 por cada plato servido de carne. Así también el cordero, que también tiene una huella hídrica importante, el cerdo también tiene una huella hídrica importante y de carbono importante. Entonces lo que vemos es que nuestros patrones de consumo también generan problemas de sostenibilidad. De hecho, vemos que entonces el crecimiento económico genera patrones de consumo insostenibles y que por tanto estos patrones no son consistentes con el Acuerdo de París, lo cual nos demuestra la necesidad de buscar un nuevo estilo de desarrollo. Vemos aquí, esta gráfica ejemplifica muy bien el estilo de desarrollo a nivel global, porque muestra el nivel de PIB per cápita por países. Cada esfera es un país, cada círculo es un país, los colores muestran una región, y muestra que los países que tienen niveles de ingresos más altos, hay muy pocos países que se encuentran con emisiones de gases de efecto invernadero per cápita consistentes con las metas establecidas en el Acuerdo de París. De hecho, vemos que hay un casillero vacío de la sostenibilidad ambiental. La idea es de que nuestros países, que la mayoría se encuentran en la zona de ingresos medianos altos, transiten de donde están, que es los colores verdes, a este casillero vacío. Sin embargo, no hay ninguna experiencia a nivel global que lo haya logrado. Entonces, realmente necesitamos innovar, plantearnos un nuevo estilo de desarrollo que nos permita lograr eso. El actual estilo de desarrollo o el business as usual no nos lo permite. En resumen, lo que estamos viendo en la región es que, por un lado, crecimos muy poco para alcanzar las metas sociales, los objetivos sociales. La región no está generando el dinamismo económico que nos permita generar cantidad de empleo importante y los recursos necesarios y la inversión necesaria para proveer de servicios públicos y bienes públicos necesarios para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este crecimiento necesario choca con nuestra estructura económica y con el límite de crecimiento con equilibrio externo, y también es demasiado alto para cumplir el Acuerdo de París. Entonces, vemos que las opciones de desarrollo que nos quedan es un conjunto de opciones muy reducidas si queremos cumplir con todos los objetivos que nos hemos propuesto en nuestra sociedad. Existen estas tensiones entre los diversos objetivos de desarrollo, nos muestran que existe un menú restringido de opciones de inversión para el corto plazo y de políticas para el mediano y largo plazo que nos ayudan a cerrar las brechas de forma simultánea, logrando tanto la Agenda 2030 como el Acuerdo de París. Dentro de la CEPAL hemos identificado algunos sectores que nos ayudan a cerrar estas brechas, que son principalmente la introducción de la transformación de la matriz energética con base en energías renovables, la introducción de servicios básicos como agua y saneamiento, la movilidad sostenible y los espacios urbanos, la revolución digital para la sostenibilidad,
industria manufacturera para la salud, la bioeconomía, la economía circular y el turismo sostenible. Voy a ejemplificar con algunos datos por qué vemos que estos sectores tienen alto potencial para cerrar las brechas de forma simultánea. José Eduardo, te quedan 3 minutos. Perfecto, muchísimas gracias, Francisco. Vemos que, por ejemplo, las energías renovables tienen la capacidad de generar un arrastre económico importante. Vemos que con respecto a las energías fósiles, para el caso de Chile, generan un 74% más de arrastre económico que las energías fósiles. Para el caso de Estados Unidos, generan 140% más empleos para el caso de Estados Unidos con respecto a las energías fósiles y, por supuesto, generan una reducción de emisiones de casi el 100% para la región, generando también costos menores en las inversiones. Así también tenemos así casos para el caso de ganadería, para el transporte público eléctrico y para el reciclaje. También vemos que la producción de energías limpias genera también una huella hídrica menor. Vemos aquí, por ejemplo, el caso de la energía eólica, tiene una huella hídrica bastante baja si la podemos comparar, por ejemplo, con la generación de electricidad por fuentes fósiles que están de este lado. Vemos que la escala de este gráfico es logarítmica y, por tanto, el salto de aquí a acá es altísimo. También para la solar existen ganancias en términos de huella hídrica, no solo de huella carbónica. Y bueno, para cerrar, vemos que la gestión de los recursos hídricos ya constituía un reto antes de la erupción del cambio climático. Pero el cambio climático impone la necesidad de hacer una gestión mejor de los recursos hídricos. Sin embargo, tenemos que ver que todo está relacionado y tenemos que vincular agendas. La agenda de los recursos hídricos, la agenda la agenda climática y la agenda de desarrollo sostenible. Vemos que cumplir con el Acuerdo de París en estos sectores que les estoy mostrando generan ganancias tanto en lo económico como en lo ambiental, como en lo social. Entonces, debemos de identificar aquellos sectores o actividades que nos permitan cerrar las brechas de forma simultánea. Y vemos que, el último mensaje, que en el corto, mediano y largo plazo se inician en el mismo día y las decisiones que tomemos hoy determinarán parte el progreso y las posibilidades de las generaciones futuras. Y con eso cierro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Eduardo, por vuestra interesante exposición, especialmente por ajustarte a los tiempos que estaban asignados. Vamos a dar paso ahora a nuestro segundo invitado. Él es Alex Muñoz Wilson. Alex es director de National Geographic Pristine Seas para América Latina. Ha liderado la creación de las 7 reservas marinas completamente protegidas más grandes de Latinoamérica, junto a gobiernos y comunidades locales. También impulsó los cambios más significativos a la legislación pesquera en Chile y organizó el primer curso de posgrado en Latinoamérica sobre transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. Alex fue nombrado Yale World Fellow por la Universidad de Yale en 2019. Es abogado de la Universidad de Chile y máster en Derecho Internacional y Comparado de la George Washington University. Estimado Alex, gracias por acompañarnos y puedes dar inicio a vuestra presentación El rol del océano para el equilibrio climático del planeta, luego de un breve video corporativo de vuestra institución.
Bien, muchas gracias, Francisco. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente a la Gran Logia de Chile por haberme honrado con esta invitación. Espero poder hacerles una presentación de interés sobre los océanos y también de qué manera las relaciones que tenemos con el medio ambiente entre nosotros mismos pueden ayudar a resolver ciertos problemas ambientales. Voy a compartir una presentación para poder mostrarles algunas imágenes, ¿no? Bien. Bien, yo trabajo en National Geographic en un programa que se llama Océanos Prístinos o Pristine Seas, que se dedica a explorar, estudiar y ayudar a proteger los últimos lugares prístinos o bien conservados de los océanos del mundo. Lo que acabamos de ver es un video sobre una expedición que hicimos en conjunto con Chile y Argentina a la península antártica. Ya le voy a explicar cuál es la relevancia de esa expedición, y aprovecho de saludar a Marcelo Lepe, que también tuve también el orgullo de trabajar con el INACH que él dirige. Esta es una foto de una expedición que hicimos a México. ¿Y por qué la elegí? Porque me parece que refleja lo que es un ecosistema prístino, ¿no? Tiene todos los eslabones de una cadena trófica, de una cadena alimenticia, como si fuera un reloj. Tiene engranajes grandes, medianos, pequeños, que hacen que este reloj dé la hora exacta. Es un reloj funcionando perfectamente. Por eso vemos los tiburones, peces más pequeños, algas, corales, todos funcionando de manera perfecta. Y es un ecosistema que, al igual que un reloj, funciona muy bien, y así ojalá fueran los océanos del mundo. También en estas otras imágenes podemos ver el Cabo de Hornos en el sur de Chile, en otra expedición que hicimos hace un par de años, que es un ecosistema realmente espectacular, con estos bosques de kelp o algas gigantes que son maravillosos, y que también tienen una gran función para mitigar el cambio climático, ya que absorben muchísimo CO2, tanto como los bosques que vemos en la Tierra. Por eso que es importante cuidar las algas que tenemos en el mundo. Están nuestros buzos trabajando y haciendo los estudios en estas transectas, ¿no? Para poder ver qué es lo que hay bajo el agua. En el mismo lugar también vimos esta agregación impresionante de centollones. Me acuerdo perfectamente cuando estaba buceando en este lugar y veo que el suelo se estaba moviendo. Me acerco y eran miles y miles de estos centollones que estaban en un lugar del Cabo de Hornos, en una de las islas que están ahí en esa zona, en el archipiélago. Realmente espectacular. El problema es que esto no es la escena que vemos habitualmente en el mar, ni en Chile ni en el mundo. Muy cerca de acá, de donde hicimos esta expedición, hay escenas como esta, donde hay buques pesqueros que hacen pesca de arrastre, que es un método de pesca que arroja esta red al fondo marino, la arrastran para sacar merluza y otras especies, y con eso arrasan con todo a su paso. El daño que producen en el fondo marino es tremendo. De hecho, acá tenemos una fotografía que nos hizo llegar un observador científico con un coral que debe tener unos 1000 años, que fue encontrado en una de las redes de arrastre, ¿no? Estas son cosas que ocurren en esta zona. Y esta es algo que ocurre en Chile y también en muchos lugares donde la pesca de arrastre está autorizada. También una fotografía muy dramática del norte de Chile. Esto ocurrió el año pasado, cuando los pescadores de la industria de la anchoveta vieron que había un grupo de delfines, una manada de delfines comiendo. Ellos comen estos peces, y aún así decidieron calar sus redes, y las redes envolvieron a los delfines, y finalmente estos delfines murieron. Son cosas que ocurren muy frecuentemente en el sector pesquero. Tenemos un problema de sobreexplotación muy grande. Cerca del 60% de las pesquerías del mundo están sobreexplotadas o incluso colapsadas. En este caso vemos una foto
enorme, de una red increíble de la anchoveta peruana, que es una pesquería que captura entre 3 y 5 millones de toneladas al año. Son cantidades extraordinariamente grandes que se usan normalmente para harina de pescado, para alimentar animales. Hay un problema también, digámoslo, de seguridad alimentaria, porque en algún momento con la escasez de alimentos y con la población creciente en el mundo, que quizás llegará a superar los 9.000 millones de personas en el año 2050, nos vamos a tener que cuestionar si estos peces los vamos a usar para alimentar animales o los vamos a usar para alimentarnos a nosotros. Son peces muy ricos en proteína, por lo tanto podrían perfectamente usarse para mayor consumo humano. Esta es la realidad de la pesca, que está muy dramática. Las pesquerías están sobreexplotadas, en Chile siguen muy sobreexplotadas a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos para manejar y recuperarlas, pero aún así el 70% de las pesquerías en Chile están sobreexplotadas o colapsadas. 9 de cada 10 grandes peces, me refiero a los tiburones, atunes, albacora, en el mundo han desaparecido. Los hemos extraído del mar, y sobre todo los tiburones se han capturado para vender sus aletas al mercado asiático, a China, donde hacen sopa de aleta de tiburón, y por eso que los tiburones, que son los leones del océano, son muy importantes porque están en la cúspide de la cadena trófica, están desapareciendo. También acá hay una foto muy especial porque tiene que ver directamente con lo que es el cambio climático. Los corales se están perdiendo y esto es producto de fenómenos de blanqueamiento, sobre todo por alzas severas de temperatura. En el pasado ocurrían alzas de temperatura cada cierto tiempo, con el fenómeno del Niño, por ejemplo, pero ahora están siendo cada vez más seguidas y por lo tanto los corales no alcanzan a recuperarse y están muriendo. Si seguimos con la tendencia actual, se estima que en el año 2050 ya no van a existir arrecifes de coral en el mundo. Y este es un hábitat muy importante, igual que las algas, en estos corales viven especies, se reproducen, se alimentan, se protegen. Por eso que es muy delicado perder hábitats como esto, ¿no? Y tiene una directa relación con el cambio climático. Algunos han planteado que la acuicultura es la solución a la sobreexplotación, pero la verdad es que en Chile nuestra experiencia ha sido bastante mala. Tenemos, es cierto, una industria salmonera que vende una gran cantidad, exporta cerca de 5.000 millones de dólares el año pasado, pero esto ha sido con un costo ambiental y sanitario tremendo. En más de 35 años no han podido resolver los problemas ambientales y de hecho es una industria que usa más de 300.000 kilos de antibióticos al año, tiene altos niveles de cáligus, que es el piojo de mar. También los productores han sido muy irresponsables cuando abandonan los lugares, que ocurre cada vez que hay una crisis económica. Estas son jaulas, por ejemplo, que están cerca de Puerto Montt, luego de la crisis del virus ISA, que hizo quebrar a muchas empresas y las empresas dejaron todas sus jaulas ahí botadas hasta el día de hoy. Acá en el fondo del mar, donde deberíamos ver esos corales y algas, estrellas de mar, jaiba, etc., también queda una zona muerta, sin oxígeno y sin vida. Y también, bueno, han tenido algunas conductas bien reprochables como la matanza de lobos marinos. Los lobos marinos se acercan a las jaulas, hacen un agujero para sacar un salmón, y los salmoneros hemos tenido imágenes incluso de salmoneros que les han disparado, les han matado con hacha a la cabeza, los cuelgan, etc. Es bien triste la realidad de la salmonicultura en Chile, y también podemos decir que ha causado un malestar muy grande en las comunidades de los pueblos originarios, sobre todo los Cahuéscar y el pueblo Yagán, que han visto cómo estas industrias se han instalado en sus territorios sin haber hecho una consulta indígena, que debería haber sido una consulta previa para poder autorizar o no estas industrias. Así que hay un tema de la relación que tenemos con los pueblos originarios que también es bien importante. Bueno, volvamos a las imágenes de un océano prístino. Nosotros pensamos que el océano puede recuperarse si hacemos ciertas cosas. Nosotros preferimos la creación de parques marinos que tienen la capacidad de proteger la biodiversidad y también mantener la capacidad de resiliencia de los océanos frente al cambio climático.
los estudios que hemos hecho han demostrado que un océano bien protegido es mucho más resiliente y se adapta mejor al cambio climático, y por lo tanto es una forma también de cuidarse, ¿no? Frente a los problemas que tenemos actualmente. ¿Cuál es también la otra ventaja que tienen los parques marinos? Es que también favorecen la productividad. Los parques marinos no solamente cuidan a las especies, cuidan la diversidad dentro de la reserva, sino que una vez que las especies se reproducen y son más abundantes, abandonan los límites de los parques y aumentan la productividad pesquera fuera de los límites. Y por lo tanto, eso elimina la contradicción entre la protección y la economía, ¿no? No hay contradicción. De hecho, los parques marinos hacen posible la sustentabilidad de la pesca. Es decir, podría seguir pescándose de manera mucho más sostenible en el tiempo si es que cuidamos ciertas zonas del océano, ¿no? Y Chile, por suerte, ha creado bastantes parques marinos en el último tiempo. Hemos trabajado con distintos gobiernos para crear en el parque marino de las zonas oceánicas y también en el sur del país, en la isla Diego Ramírez. Aparte de nuestra actividad científica, yo quiero recalcar algunas cosas que me parecen importantes. Uno es la relación con las comunidades. Estos pescadores son de Juan Fernández, de la isla Alejandro Selkirk, la menos conocida, ¿no?, del archipiélago de Juan Fernández, aparte de la de Robinson Crusoe. Hemos trabajado muy estrechamente con ellos para que ellos sean los proponentes del parque marino que se creó. Siempre es importante no llegar a invadir como organización, digamos, a los territorios, sino que trabajar con las comunidades para que ellos sean los protagonistas de los procesos. Eso es muy importante, porque de otra manera, primero, creo que no sería eficaz una protección que es resistida por las comunidades, pero también es importante también empezar a distribuir el poder, que es uno de los problemas que tenemos. Siempre los problemas ambientales son también problemas de poder, de abusos de entidades, empresas más poderosas frente a comunidades más desprotegidas, y por lo tanto es importante acostumbrarnos a empoderar a las comunidades para que tomen sus decisiones. En esta otra fotografía estamos en un glaciar en la Patagonia, y ahí no se ve bien, pero acá se ve mejor, que fuimos con representantes de las comunidades Cahuéscar y Yagán. Estamos viendo un mapa de los usos antiguos que ellos tenían, donde habían zonas de pesca, habían corrales de pesca, hay zonas tabú donde no se pueden entrar, hay zonas sagradas donde había cementerio, etc. Y por primera vez hemos combinado nuestro conocimiento científico, nuestros estudios como National Geographic, con el conocimiento tradicional de los pueblos originarios. Y seguimos trabajando con ellos, y prontamente va a salir el informe científico de dicha expedición, justamente para proponer alguna forma de protección de estos fiordos que están muy amenazados por la salmonicultura. Siempre relevando el papel y la prioridad que tienen los pueblos originarios en esta zona. También trabajamos a nivel político, al más alto nivel, como ven en la fotografía, estamos con la presidenta Bachelet, con el ministro Heraldo Muñoz y Marcelo Mena, en una reunión donde le presentamos la propuesta que hicimos conjuntamente con la comunidad Juan Fernández, y también la propuesta para el Parque Marino Cabo de Hornos y Diego Ramírez, que terminó siendo el Parque Diego Ramírez. Básicamente porque la industria pesquera se opuso a que se protegiera el Cabo de Hornos. Pero fue una muy buena reunión, y ahí la presidenta aceptó la propuesta. Y finalmente, esta fotografía que me gusta mucho porque es una experiencia de colaboración con los países de Chile y Argentina, con científicos del INACH y también del Instituto Antártico Argentino, en un barco de la Armada de Chile. Ahí se ve también el presidente de la República, el comandante en jefe de la Armada, el ministro de Defensa, todos en colaboración para ayudar a la protección de la península antártica. Chile y Argentina han hecho una propuesta de creación de un área marina protegida para la península antártica, y nosotros hemos decidido apoyarla con mucho entusiasmo, poniendo nuestra capacidad a disposición. Son países que hace 40 años, no olvidemos, casi fueron una guerra por islas en el sur de Chile, y acá están colaborando por la ciencia y la protección marina. Me parece que es una forma de relacionarse que es la clave que necesitamos para el futuro. Para ir cerrando, me gustaría reflexionar sobre
en qué momento estamos y qué deberíamos hacer. Estamos en una tormenta perfecta. Tenemos una confluencia de 3 crisis: la del coronavirus, el cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad. Hay más de 1 millón de especies que están amenazadas con la extinción. Y esos 3 problemas, esas 3 crisis, tienen una raíz común, que es la relación quebrada que tenemos con la naturaleza. Ya sabemos cuál es el origen del cambio climático, y en el caso del COVID, bueno, es una enfermedad que se traspasó de animales salvajes a los humanos. Eso siempre va a ocurrir en la medida que tengamos mercados, como lo que pasó con el coronavirus, pero también cuando invadimos zonas silvestres donde está lleno de virus, bacterias, hongos que pueden afectarnos, ¿no? Así que tenemos que recomponer la relación que tenemos con la naturaleza. No podemos seguir creciendo de la forma como lo estamos haciendo hasta el minuto, porque esa fórmula simplemente va a reiterar los errores y va a agravar el problema. Si queremos prevenir la próxima crisis sanitaria, si queremos mitigar el cambio climático, tenemos que desarrollarnos de una manera distinta. Crecimiento no es sinónimo de desarrollo, eso lo tenemos que entender, y el medio ambiente nos pone un límite muy claro que no podemos sobrepasar. En el caso de los problemas ambientales también vemos una relación con la desigualdad. Los problemas ambientales como la contaminación, el cambio climático, la depredación de los océanos, siempre afectan antes a las personas más pobres. Y por lo tanto tenemos que hacer este vínculo entre cuidado del medio ambiente y protección de la igualdad de las personas. Tenemos en Chile zonas de sacrificio como las de Ventana, la Bahía Quintero, Coronel, Mejillones, Huasco, donde tenemos una cantidad extraordinariamente alta de empresas contaminantes puestas en lugares donde la comunidad es más pobre. Esa es la única explicación para tener esas empresas ahí. No habría ocurrido lo mismo en una zona más pudiente, y por lo tanto eso prueba también que hay una directa relación entre crisis ambiental y problemas sociales y de desigualdad. Tenemos que hacernos cargo de eso, y en la medida que corrijamos los problemas ambientales vamos a estar ayudando también a una mayor igualdad en nuestra sociedad. Y por último, me gustaría hacer una reflexión sobre nuestra actividad política en el amplio sentido. He echado mucho de menos en el último tiempo un debate político, no solamente a través de los partidos, sino que también a nivel de la sociedad civil, donde pongamos en el tapete el tema ambiental. Como les digo, hay una relación directa entre agenda verde y justicia social, y por lo tanto creo que un eje orientador de nuestra actividad social, de nuestra actividad política también, debe ser cómo nos adaptamos mejor a los límites que nos impone la naturaleza, cómo seguimos creciendo de una manera que corrijamos el rumbo para poder tener un mundo, un planeta y un país que sea sostenible en el tiempo. No lo estamos logrando y tenemos que incorporar a todo nivel, a nivel presidencial, legislativo, comunal, y también a través de la sociedad civil y las conversaciones que tenemos, el tema ambiental. Es importante posicionar estos temas. Tenemos que, de alguna manera, lograr una verdadera revolución, digamos, de las relaciones. Tenemos que entrar en un cambio que es transformador para poder desarrollarnos de una manera distinta. El camino actual solamente nos va a llevar a un agravamiento de la crisis. Tenemos que relacionarnos mejor entre nosotros para reconocernos como iguales y poder asegurar la igualdad de todas las personas frente a las cargas ambientales. Y tenemos que relacionarnos de manera distinta que la naturaleza, de una manera más respetuosa, porque esa es la mejor garantía que tenemos para proteger la diversidad de especies, para poder adaptarnos mejor a los embates del cambio climático, para asegurar fuentes de alimento y de agua potable, y también para poder tener una actividad económica que no entre en una crisis por falta de recursos, como ya está ocurriendo a nivel pesquero y en otros ámbitos. Una mención especial a la protección de los polos y los continentes antárticos y la zona ártica para
porque cumplen unas funciones muy importantes también para la moderación del clima en nuestro planeta. Así que el mensaje es ese: tenemos que incorporar la variable, la dimensión ambiental en nuestras discusiones, y ojalá podamos hacer todo el esfuerzo para que esto siempre esté presente en las discusiones que se vienen para adelante, que van a ser muy intensas en la Convención Constitucional y también en las elecciones que tenemos el próximo año. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí para que tengamos la posibilidad de conversar más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por tu interesantísima presentación, especialmente por las reflexiones que seguro, como tú bien decías, van a alimentar en la parte de preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Quiero dar paso ahora a la tercera expositora, Marie-Laure Lojany, que es especialista líder en recursos hídricos para América Latina del Banco Mundial. Es también el punto focal sobre institucionalidad para la gestión del recurso hídrico en el banco, órgano en el que por más de 25 años se ha ocupado de la gestión integrada de recursos hídricos, la gestión de aguas transfronterizas, el agua para la agricultura y el agua potable en medio rural. Estudió en Francia, es ingeniera agrícola con una maestría en política pública y economía agrícola y otra en el manejo de recursos hídricos. Estimada Marie-Laure, gracias por acompañarnos y puedes dar inicio a vuestra presentación: Desafíos de adaptación en la gestión de los recursos hídricos, luego de un breve video corporativo de vuestra institución. You probably think of headlines about rising sea levels, and you're right. In every conceivable projection of our changing climate, water is the hidden variable that many don't consider. The world's driest regions will get drier under most climate change scenarios. Parts of Europe, South America, Africa, and especially Asia are facing reductions in runoff. Without action, this means potentially enormous effects on the available water. And many large urban places like Manila, Mumbai and Mombasa are located in areas prone to flooding. Add in paved floodplains, deforestation, trash-clogged drains, and the flooding risk grows larger, especially in cities where millions of people live in slums. And don't forget that cities and industries run on water. Energy needs water. When water is scarce, businesses shut down and jobs disappear. And history shows that water scarcity causes conflict and migration. Under a business as usual scenario, water shortages will severely hamper growth, particularly in Africa, the Middle East and Asia. But it doesn't have to be the case. With good policies and practices, many of these effects can be neutralised. We can't control how much rain falls, but we can control how water gets used and move towards a world of resilience in the face of a changing climate. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Francisco. En primer lugar, yo quisiera agradecerlos para invitarme a ese evento, a esa semana sobre el cambio climático. Entonces, voy a empezar mi presentación. Share el screen. Aquí está. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Sí? Entonces, voy a empezar. Mi presentación es sobre los desafíos del agua y del cambio climático, y voy también a aprovechar esa presentación para conversar un poquito sobre lo que hace el Banco Mundial en estos temas. Entonces, la mayoría de la gente en el mundo piensa en el cambio climático principalmente como un aumento de temperatura, pero en realidad va a cambiar su vida a través de algo que ni siquiera se preocupan en muchos casos. Y ese algo, no sé cómo, no puedo
Lo siento, no puedo avanzar mi presentación. Quizás con el teclado, Marilor. Sí, pero no sé por qué. Ah, ok, estamos. Lo siento. Entonces, el agua. De hecho, el agua es el medio principal a través del cual los efectos del cambio climático se hacen sentir sobre la sociedad, la economía y los ecosistemas. Y eso significa que mejorar la gestión del agua tiene que ser un eje principal de toda estrategia para mejorar la resiliencia al cambio climático. Y de hecho, si no mejoramos las políticas de agua en un plazo realmente cercano, las proyecciones realizadas por el Banco Mundial muestran que podríamos enfrentar costos económicos en el rango del 5 al 10% del crecimiento del PIB mundial. Eso es lo que pasaría si seguimos el camino actual. Pero tenemos la esperanza de desviarnos de este camino en el Banco Mundial, adoptando políticas de agua mucho mejor en el futuro. Y eso empieza, por supuesto, por entender bien el problema que afrontamos. Bueno, en el Banco Mundial, en la práctica de agua, nuestra visión es un mundo con seguridad hídrica para todos. Y esta visión se basa en 3 pilares integrados. No se puede trabajar sobre uno solo a la vez. Hay que proteger los recursos hídricos. Hay que también mejorar los servicios de agua que llevan el agua al usuario final, que son, por ejemplo, el agua potable y el saneamiento, también el agua para el riego, por ejemplo, de manera más eficientes y equitativos. Y también hay que trabajar para construir una resiliencia a riesgos climáticos, pero también a riesgos no climáticos. Y es en ese último pilar que vamos a conversar un poquito más en esa presentación. Entonces, ¿cuál es el problema? El cambio climático es un desafío adicional para alcanzar la seguridad hídrica. Las ciencias nos dicen que el cambio climático va a alterar fundamentalmente el clima y el ciclo hidrológico. Los impactos generales son claros y una gran parte del mundo ya está afectada por unos o más de estos problemas. Por ejemplo, el clima más caliente va a conducir a un aumento de la demanda de agua, en particular por el sector agrícola, por un aumento de la evapotranspiración. El clima más húmedo va a aumentar las tormentas que serán más frecuentes e intensas en el futuro, y entonces sabemos que vamos a ver más daños relacionados con las inundaciones. También sabemos que el nivel del mar va a subir, con daños muy importantes en las zonas costeras, donde la mayoría de los grandes centros urbanos en el mundo están ubicados. También vamos a ver más sequías, más frecuentes, más intensas. Vamos a ver un incremento en aridez, con más desiertos. El agua va a ser más contaminada por la disminución de la dilución del recurso hídrico, pero también por el aumento de la temperatura. Se prevé un aumento de la eutroficación de las aguas y por la intensidad más grande de las lluvias, un incremento de los problemas de erosión y sedimentación de los ríos y de la infraestructura como los embalses.
Además, porque las variables relacionadas a los recursos hídricos van a ser más variables y que también las incertidumbres van a ser más grandes acerca de las variables de agua. Eso quiere decir que la gestión del agua va a ser también más compleja. Eso, además, hay que saber que los efectos del cambio climático se sumen a otros efectos que van a poner aún más presión sobre los recursos hídricos en el mundo, que es una población creciente muy rápidamente en algunas regiones del mundo, una población cada vez más urbana y también, por supuesto, el crecimiento económico, que causa también presiones importantes. En esa presentación voy a desarrollar 2 puntos de todos estos porque no tenemos bastante tiempo. La escasez de agua y su impacto sobre el crecimiento económico y la seguridad. Y segundo, la distribución inigual del agua, particularmente en las cuencas transfronterizas. Cada uno de estos impactos tiene efectos enormes, pero también tienen soluciones prácticas que se han visto en algunas partes del mundo. Entonces, la escasez creciente del agua y su impacto sobre el crecimiento económico y la seguridad en general. Bueno, los modelos muestran que en muchas de las regiones las más áridas del mundo, en el futuro serán aún más secas por el efecto del cambio climático. Una grande parte de Europa, de América del Sur, de Asia, será afectada por una disminución de la disponibilidad de agua en los próximos 30 años. Y sin intervenciones, eso significa, bueno, si no se hace intervenciones, si no se cambia el camino actual, nosotros entendemos que esa situación va a tener impactos muy graves sobre la población en esta zona. Pero lo que muchos no han considerado es el impacto que estas situaciones en estas zonas áridas va a tener sobre la estabilidad económica y la seguridad al nivel mundial, porque ahora estamos en un mundo globalizado. Alors, ¿cómo serio es ese escenario? Modelos muestran que la escasez de agua va a impactar fuertemente el crecimiento económico en África, en el Medio Oriente y en Asia. En el escenario en el cual no se cambia la manera de gestionar el agua. Y muy probablemente los impactos negativos sobre las economías y la seguridad en estas partes del mundo tendrán repercusiones en el mundo entero. Ya son zonas en las cuales hay problemas de seguridad. Ya son zonas que están afectadas en su economía por el cambio climático. Pero hay buenas noticias también. Con buenas políticas, nosotros pensamos que muchos de estos efectos negativos pueden ser neutralizados. Obviamente no podemos controlar cuánto lluvia tendremos, pero se puede controlar cómo se usa el agua. Y una gran parte del desafío es que hoy en día en estos países con escasez de agua son también países en los cuales se usa el agua de manera muy ineficiente. Entonces, con intervenciones o incentivos para asignar el agua a usos de mayor valor y para disminuir las pérdidas hídricas o mejorando la tecnología, se podría prevenir los escenarios los más pesimistas. Ahora, otro tema, la distribución inegal del agua
en particular en las cuencas transfronterizas. Al nivel mundial, se tienen más de 300 cuencas transfronterizas que cuentan con 60% de los recursos hídricos, cubren más o menos 50% de la superficie del mundo y concentran 40% de la población. Y eso es sin contar los 300 acuíferos transfronterizos. Entonces, eso significa que la mayoría de las personas y de las actividades económicas a nivel mundial dependen de los recursos hídricos compartidos entre diferentes países. Pero cabe destacar al mismo tiempo que solamente 2/3 de estas cuencas transfronterizas tienen, solamente 2/3 de estas cuencas y un porcentaje aún más pequeño de los acuíferos cuentan con un marco de gestión cooperativo. Entonces, eso significa que compartir esa agua, tener mecanismos para gestionarlo de manera común, va a ser más y más importante en el futuro con el crecimiento del estrés hídrico. Eso significa también que va a ser cada vez más difícil, porque la disponibilidad del agua va a disminuir, la contaminación va a crecer y entonces vamos a ver una tendencia a un aumento de los conflictos entre los países para compartir el agua. Es un tema bastante difícil, pero es posible también abordar este tema de manera efectiva, como tenemos algunos ejemplos en el mundo también. Ahora, ¿qué hace el Banco Mundial acerca del cambio climático en el tema de agua? Básicamente, estamos tratando de hacer dos grandes cosas. Tratamos de asegurarnos que nuestros proyectos de agua consideren la dimensión climática y, más generalmente, ayudamos a nuestros clientes a prepararse para un futuro incierto. Y segundo, tratamos de asegurarnos que el agua sea considerado adecuadamente en la agenda climática global y que el agua apoye agendas de adaptación más amplia como ciudades resilientes, agricultura climáticamente inteligente, energía sostenible y gestión del riesgo y de desastre. Entonces, ¿cómo se considera el clima en el sector del agua en el Banco Mundial? Bueno, un clima cambiante significa nuevas formas de trabajar. Eso significa que tenemos que mejorar la gestión del recurso hídrico y los servicios de agua, que hoy en día son deficientes, pero tenemos que hacerlo considerando que el clima está cambiando. Y eso significa que apoyamos a nuestros clientes en 4 temas principales. Primero, mejorar la resiliencia al nivel de sistema. Asegurar que la resiliencia sea sistemáticamente considerada en la gestión del recurso, en los sistemas, el desarrollo de los sistemas agrícolas en las ciudades, por ejemplo. Eso a través de inversiones y técnicas de planificación avanzadas y quizás más importante a través del fortalecimiento institucional para que nuestros clientes puedan entender los riesgos climáticos y las acciones para mitigarlos. De manera que cuando nuestros proyectos terminan o nuestra asistencia técnica termina, estos países puedan continuar a planificar e invertir solos para un futuro más resiliente.
También estamos tratando de apoyar el desarrollo de infraestructura resiliente. Eso para que la infraestructura que financiamos no fallan y continuarán a funcionar en condiciones extremas como tormentas, inundación y sequías. Tercero, consideramos que hay que considerar que el cambio climático en el agua requiere nuevas formas de pensar. El objetivo hoy en día ya no es encontrar una solución óptima en un clima estacionario, pero más bien de considerar los riesgos climáticos para asegurar que los sistemas de agua sean sustentables y resilientes en el contexto de un futuro climático dinámico e incierto. Entonces, aplicamos conceptos como la economía circular, la infraestructura verde o la toma de decisión bajo incertidumbres para la planificación de la infraestructura y la planificación al nivel de cuenca. Finalmente, estamos poniendo más énfasis en la mejora de la eficiencia energética en los sistemas de agua y tratamos también de apoyar la generación de energía hidroeléctrica donde hace sentido. Y finalmente, nosotros dentro del banco tratamos de medir los co-beneficios que llevan nuestros proyectos de agua sobre el clima y tenemos metas. Y cada año, como lo pueden ver en ese gráfico, estamos alcanzando, llegando a mejores resultados. En este año, en realidad, se prevé que 60% de los beneficios de nuestros proyectos de agua serán beneficios para el clima, que sea para la adaptación o que sea para la mitigación. Es como un objetivo corporativo muy importante para nosotros. Y con eso yo termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marie-Laure, por tu interesantísima presentación, por ajustarte a los tiempos también. Y vamos a dar paso a nuestro último expositor, Marcelo Lepe, ya anunciado por algunos expositores anteriores. Marcelo es licenciado en Biología y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. Desde el año 2005 es investigador del Instituto Antártico Chileno y en el año 2012 fundó el Laboratorio de Paleobiología de Antártica y Patagonia. Sus líneas de investigación principales son paleontología y evolución de la conexión de Patagonia y Antártica. Se ha vinculado activamente a la divulgación de ciencias antárticas y de la paleontología como disciplina, participando en numerosos documentales de la BBC y el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo. El año 2019 fue invitado como expositor al Congreso Futuro en su versión nacional. Y en el 2018 fue seleccionado por el Consejo de Alta Dirección Pública como director nacional del Instituto Antártico Chileno, cargo que ostenta hasta la actualidad. A quienes nos acompañan por Zoom, les informamos que en los próximos minutos podrán realizar sus consultas utilizando el chat de la aplicación dirigida al suscrito, identificado en este programa como moderador Francisco Fuenzalida. Estimado Marcelo, muy buenos días, gracias por acompañarnos y puedes dar inicio a tu presentación. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Quiero agradecer al gran maestro Sebastián Jans de la Gran Logia de Chile por esta invitación y también, bueno, a los colegas que están presentando anteriormente, Juan Eduardo, Alex y Marie-Laure.
De hecho, creo que se adelantaron varias de las cosas que yo voy a mencionar en mi charla, por lo tanto voy a tratar de dar y profundizar en alguna dimensión un poco más reflexiva respecto de un problema que nos aqueja como humanidad, pero bueno, voy a compartir la presentación porque justamente quiero partir con algo que quiero dejar para la discusión posterior. Por favor, me confirman que se vea. Perfectamente. Ya, muchas gracias. Bueno, pertenezco a una institución bien sui generis. El Instituto Antártico Chileno es la institución nacional encargada de la ciencia, la tecnología, la innovación y la comunicación de la ciencia, y administra un programa nacional de ciencia antártica que hoy día congrega cerca de 100 proyectos de investigación científica y tecnológica en la Antártica. Ya lo mencionó Alex, estamos participando activamente en muchas iniciativas. Una de las más importantes, la voy a mencionar también, en la creación de un área marina protegida en conjunto con Argentina en área del Tratado Antártico. Es un área muy especial y que responde un poco a algunas de las preguntas que voy a dejar enunciadas en esta presentación. Pero quiero partir con algo que en realidad no mucha gente sabe, y es que las concentraciones de CO2 que hoy día estamos alcanzando, ahí está la información desactualizada, dice 400 partes por millón. Los invito a todos a poder descargar este pequeño librito que se llama Cambio Climático en Cifras, estoy aprovechando de hacer publicidad, que es un libro que tiene cada una de sus páginas respaldada con información científica de calidad, paper científico para el que le interese profundizar más en este tema. Pero hay algo que es muy importante de reflexionar. Estamos pasando a las 411 partes por millón revisado ayer anoche, digamos, las concentraciones de CO2 atmosférico. Y esto significa varias cosas. ¿Cuándo fue la última vez que el planeta pasó de 400 partes por millón de CO2 atmosférico? Y eso fue durante el Plioceno, hace aproximadamente 3 millones de años atrás. En el Plioceno no existían seres humanos Homo sapiens. Nuestra especie apareció un poquito después. En los registros fósiles más antiguos de seres humanos, aquí está uno de los papers que publican en el artículo de los más antiguos, y que es relativamente reciente, pertenecen a fósiles de Jebel Irhoud en Marruecos, y tienen no más de 315.000 años. Súmenle los 34.000 de error y vamos a llegar a los 350.000 años. Pero seamos optimistas que en el futuro cercano se van a encontrar evidencia de seres humanos más antiguos. 500.000 años. Bueno, no llegamos a los 3 millones de años en donde se registró por última vez una concentración de 400 partes por millón. Lo que tiene una frase, que genera una frase de profunda implicancia para nosotros como humanidad. Es primera vez que estamos atravesando el umbral de las 400 partes por millón como seres humanos. Y por lo tanto, lo que venga de aquí en adelante son terrenos y aguas muy oscuras que tenemos que analizar a la luz de la evidencia que nos entrega el registro histórico en diversas partes del mundo y donde la Antártica está siendo hoy día fundamental. Fundamental porque en realidad hoy día en Antártica hemos logrado hacer y perforar testigos de hielo y sedimento que nos están llevando a una antigüedad cercana a los 800.000 años. Se piensa que podríamos llegar incluso hasta 2 millones de años, hay mucha discusión, pero en testigos de sedimento, particularmente en hielo, que contienen pequeñas burbujas, ¿no es cierto?, de la atmósfera del pasado. Cada año cae, ¿no es cierto?, precipitación nivosa en la Antártica, que entre paréntesis es el continente más árido del mundo, recibe menor precipitación que cualquier otro continente del mundo. Estas burbujas van quedando capturadas en las capas de nieve, después se compacta la nieve y queda como hielo, y ese hielo entonces puede ser recuperado a través de testigos de hielo de profundidad que nos permiten reconstruir el clima del pasado en función de la composición atmosférica. Entonces, gracias a eso tenemos curvas muy resueltas de la concentración de CO2 del pasado, pero además ahora hemos logrado extender ese registro hasta la era de los dinosaurios, gracias a la perforación de los fondos oceánicos con testigos de sedimento. Y esos testigos de sedimento están principalmente obtenidos a través de un gran proyecto, y que ahí está la publicación que lo respalda. Bueno, primero quería mostrarles. Si ustedes se fijan, activé mi puntero láser. Acá abajo, a la derecha,
se ve el último pico, que está marcado con una línea punteada, las 400 partes por millón, el momento de la historia natural, la última vez que pasamos ese umbral de las 400 partes por millón, en donde el planeta estaba configurado sin nosotros como actores. Por lo tanto, nuestros antepasados de la familia homínide probablemente estaban presentes, pero nosotros no. Y en la actualidad estaríamos entonces alcanzando un segundo pico. Y eso es muy importante. Tiene varias connotaciones y una de las cosas que llama a la reflexión respecto a los modelos que se están construyendo en el panel intergubernamental para cambio climático es que las temperaturas de alta mar, que están mostradas en el panel superior, ven esa curvita, se correlacionan con las estimaciones de CO2. La reconstrucción que se ha hecho a través de diversos proxies, se llama estos datos de base para el cálculo del incremento de la temperatura global, están estableciendo varias cosas interesantes, entre ellas de que la variación del nivel del mar muestra de que podríamos haber estado en un escenario, en un mundo de 400 partes por millón, con un nivel del mar incrementado hasta 20 metros por sobre el actual. Por lo tanto, puede que incluso nuestras proyecciones respecto de lo que va a ocurrir en los próximos centenar de años podrían ser bastante moderadas respecto de lo que efectivamente podría ocurrir. Otro punto que lo voy a mencionar un poquito más adelante es justamente lo que se ha encontrado respecto a los hidratos de metano en los fondos oceánicos. Bueno, aquí está uno de los grandes proyectos, Andril, pero justo le puse acá abajo una gráfica donde se muestran las perforaciones de hielo interesantes que se están realizando hoy día y también perforaciones de sedimento. Las de hielo son las que están marcadas en verde, las de sedimento están marcadas en morado. Y muestran justamente que hay un interés mundial. Estos son proyectos multimillonarios para poder llegar y alcanzar un registro y una resolución que nos permita predecir lo que ocurre en el futuro. El poder predictivo de una escala anual o decadal es muy poderoso para reconstruir escenarios del futuro. Entonces, Andril muestra que durante el Mioceno, hace 23 a 11 millones de años, las concentraciones variaban de CO2 entre 280 y 500 partes por millón, pero los niveles del mar muestran una variación bastante grande y nos vamos a dar cuenta también de que estaba en el rango entre los 5 y los 20 metros. Otra cosa interesante es el esfuerzo que está haciendo Chile. Aquí está el lago subglacial Sex, que está marcado ahí en verdecito, y que está ubicado justamente en la base de la península antártica, cerca del punto de inaccesibilidad. El Centro de Estudios Científicos de Valdivia, ¿no es cierto?, ha estado perforando junto con el British Antarctic Survey este lago subglacial que fue encontrado hace un año atrás. Aquí está la publicación, relativamente reciente, y hay un esfuerzo para en los próximos años volver a perforar y llegar justamente hasta el lago subglacial, como les decía, en un esfuerzo británico-chileno, y que coloca obviamente a ese testigo de hielo como uno también muy interesante para conocer cómo habría evolucionado la península antártica en los escenarios pasados de cambio climático. Bueno, aquí hay una reconstrucción de acuerdo a lo que se puede entender como la Antártica sin hielo. Hace unos 2,6 a 5,3 millones de años atrás, entonces fue la última vez que pasamos los 400 partes por millón de CO2. Le invito a visitar justamente la página del proyecto EPICA, del gran testigo de hielo que aparecía en las imágenes 2 diapositivas atrás. Durante este intervalo en el Plioceno, el promedio global de temperatura fue 2 grados Celsius más alto que el actual. Fíjense en lo que estamos afirmando. El rango de temperatura que está trabajando justamente el IPCC, estamos poniendo como límite, ¿no es cierto?, los 1,5 grados que ya no estamos alcanzando y estamos, ojalá, cruzando los dedos por llegar a 1,7 para que no se produzca este punto de inflexión, ¿no es cierto?, el trigger de otros fenómenos que no alcanzamos a entender totalmente. Y los niveles oceánicos fluctuando entre 10 y 20 metros más alto que el actual. Esto también está publicado, artículo del 2016, ratificado con un artículo del 2020. En otra dimensión respecto de la relación de nuestro país con Antártica, bueno, partir afirmando algo que ya se mencionó, es que Chile cumple con 7 de las 9 características de vulnerabilidad que han sido definidas por las Naciones Unidas
Es un territorio insular, con zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, zonas boscosas y expuestas al deterioro, propensión a desastres naturales, sequía y desertificación, contaminación atmosférica urbana y ecosistemas frágiles. O sea, casi nos sacamos la capicúa con todo lo... Pero hay una cosa que ha llamado poderosamente la atención. Siempre cuando explico esta parte me gusta hacer una reflexión inicial. Y es que desde hace ya por lo menos 3 décadas sabemos que el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, se habría originado hace unos 23 millones de años. ¿Y se habría originado por qué? Porque en esta zona frente a lo que llamamos Atacama y también el sur de Perú, habría ocurrido o ocurre en la actualidad una surgencia de una corriente marina fría llamada corriente de Humboldt que nace de la circumpolar antártica y que transmite un frío superficial muy importante en esta zona, lo que ha evitado desde hace 23 millones de años la formación de evaporación superficial del océano y que era fuente importante de la precipitación hacia el interior. Entonces, cuando se corta ese circuito de precipitación hacia el interior, Atacama se comienza a desertificar, finalmente se eleva la cordillera en este otro lado entre los 9 y 13 millones de años y queda confinado, ¿no es cierto?, como el desierto más seco del mundo. Tiene exactamente la misma edad de los Dry Valleys en la Antártica, que son los otros desiertos más longevos del mundo. Atacama y los Dry Valley son los desiertos más secos y longevos del mundo. Y es bien interesante porque ese efecto que condiciona la existencia del desierto más seco del mundo en nuestro territorio es una consecuencia directa, ¿no es cierto?, de la existencia de la corriente circumpolar antártica desde hace 30 millones de años. Por lo tanto, la pregunta natural y lógica es ¿cuáles son los efectos hoy de esa corriente y de todo lo asociado al sistema atmosférico oceánico acoplado? Bueno, uno de los eventos interesantes que ocurrió, digo interesantes para decirlo de una manera agradable, fue lo que ocurrió en marzo del 2015, ¿no es cierto? Tormentas, llegaron precipitaciones concentradas en 24 horas, equivalente a 7 años de caída de precipitaciones en Atacama, y que cayeron, bueno, la mayor parte en 12 horas y que habrían provocado inundaciones en partes importantes de, ¿no es cierto?, de las ciudades del norte chico, parte del norte grande, y que habrían causado la muerte de 9 personas y centenares de millones de dólares en pérdidas que todavía no se alcanzan a cuantificar totalmente, por supuesto porque hay muchos relaves muy antiguos que se habrían roto en la zona alta y que podrían haber contaminado los ríos, situación que está en monitoreo. Segundo lugar, la zona central de Chile, ¿no es cierto?, exhibe incendios forestales épicos durante los últimos 4 años que han encontrado un eco al otro lado del Océano Pacífico, en Oceanía, ¿no es cierto? Australia también está bajo el influjo de estas ondas de calor que han provocado también incendios muy importantes, y ambos eventos estarían conectados justamente con algo que está ocurriendo en la Antártica. Y justo ocurriendo en una de las zonas más biodiversas del planeta, es la zona costera, la cordillera de la Costa y de Nahuel Buta, han sido definidas como una de las 35 lugares del mundo en donde hay una pérdida más activa de biodiversidad. Finalmente, una de las dimensiones más evidentes del cambio climático es la desaparición de los glaciares o pérdida de masa de los glaciares patagónicos, campo hielo norte y sur. Aquí hay uno de los más evidentes, el que uno puede ver cuando va al Parque Nacional Torres del Paine, es el retroceso del frente glaciar del glaciar Grey, que está más cerca, ¿no es cierto?, del público. Y estos eventos que han sido recurrentes tienen un eco también en el continente antártico. Pues bien, aquí viene un fenómeno que para mí fue una revelación hace varias décadas atrás y que en realidad lo había anunciado originalmente el señor von Humboldt, que hizo una extraordinaria interpretación de la variación latitudinal, ¿no es cierto? Aquí lo que estamos mostrando, ¿no es cierto? El sur está acá, el norte está acá, y lo que muestra son las temperaturas promedio anuales. Y muestra que en el Ecuador hay una temperatura promedio que es sobre los 20, cercano a los 25 grados, y en la medida que uno se va moviendo hacia el sur, esa temperatura promedio va bajando hasta que llega a cruzar el cero, y esto significa que a nivel del mar debería existir entonces hielo.
Y esto explica la existencia entonces de la Antártica. El hielo está concentrado en esta zona. Y en esta zona, ¿no es cierto?, que es el Ártico. Pues bien, ¿qué es lo que ocurrió en la historia natural? Cuando existió calentamientos globales. Los calentamientos, ¿no es cierto? Aquí está un extreme hothouse con un promedio de temperatura en el polo de 13 grados Celsius, es decir, sobre el cero. Acá está el cero. Y otros escenarios de enfriamiento global que muestran una caída, ¿no es cierto?, de la temperatura con menos 50 grados Celsius de temperatura. Bueno, fíjense bien que es en el Ártico y en la Antártica donde el delta de temperatura es mayor en cualquiera de los escenarios de cambio climático, y es en el Ecuador donde permanecen más constantes. Esto, que es una constante, ha sido recientemente demostrado a través de transectos oceánicos y terrestres, y le han llamado como el fenómeno de amplificación polar. La amplificación polar implica entonces que hoy día los lugares del planeta que se están calentando más rápidamente, que muestran una mayor diferencia de temperatura respecto del promedio de los años anteriores, son las regiones polares, y desde ahí se establece un gradiente hacia el Ecuador en el cual va disminuyendo. Y esto implica que tenemos entonces una obligación de entender estos ambientes de una manera mejor que lo que hemos entendido hasta ahora. Aquí está la corriente circumpolar antártica y sus tentáculos, que son la corriente de circulación termolina alrededor del mundo, y que muestra de que efectivamente son capaces de modificar y regular el sistema climático mundial a través de este patrón de circulación oceánico, atmosférico también hoy día, de lo cual también sabemos muy poco y que se está estudiando intensamente. Y ahí está la corriente de Humboldt, justamente, que mantiene nuestra costa bastante fría relativamente comparado con otras latitudes similares en el resto del mundo. Pero también aparece, por ejemplo, ahí va la corriente del Golfo, que sube hasta el Golfo de México y que transmite calor al Mar del Norte, y que permite que, por ejemplo, Escocia, que está a la misma latitud del Cabo de Hornos, se mantenga 2,5 grados Celsius más arriba de la temperatura normal. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que muestra que Chile, la región más cercana a la Antártica junto con Argentina, tiene una tremenda dependencia de lo que ocurre en Antártica. Y los eventos de incendio, desaparición de glaciares en el sur de Chile y en alta cordillera, y los eventos también que mostré de lluvias intensas en el norte chico, estarían relacionados con eventos que están ocurriendo en escala y en tiempo real en la Antártica. Marcelo, sí, perdón. Le quedan 10 minutos. Ya, voy terminando. Bueno, esto yo lo acabo de afirmar, es una de las regiones. El evento que ocurrió el 2015, se registró entonces estas inusuales temperaturas en la Antártica en marzo. El 17,5 grados medido en la base Esperanza de Argentina, al norte de la península antártica, y 4 días más tarde habrían ocurrido estos aluviones que hice mención en la región de Atacama. Si ustedes recuerdan lo que pasó este año a principios del invierno, se instaló un anticiclón en el norte de la península antártica que desplazó el corredor de tormenta hacia la zona central de Chile. Mucha gente pensó de que había terminado finalmente la mega sequía que lleva más de 10 años, pero la verdad, una golondrina no hace verano, no fue esa la razón. En realidad fue por la instalación de este anticiclón que provocó inusual buen tiempo, entre comillas, en la Antártica, que evitó que se cubriera y que hubiera precipitaciones de nieve por muchos días. Y eso también condicionó entonces la existencia de algunas precipitaciones en la zona central de Chile. Lo que ocurre en la península antártica está afectando en tiempo real entonces al territorio chileno. Ahí está la publicación de Rondanelli y colaboradores, que muestra justamente estos eventos de precipitación en el norte chico y en la parte del norte grande, correlacionados entonces con estas temperaturas extremas y que ahora muestran entonces una gran ligación con ambos eventos. Y el fenómeno de amplificación polar, que muestra que desde 1880 afecta diferencialmente a distintas regiones del planeta y que muestra una mayor concentración, ¿no es cierto?, de la área roja hacia las altas latitudes, particularmente el Ártico. De la misma manera, la acidificación de los océanos, que está intrínsecamente relacionado entonces con el incremento de temperatura y con la capacidad de la solubilidad del CO2 en el agua de mar, está mostrando una intensificación hacia las altas latitudes
la región ártica y antártica, que nos está llevando a un nivel de acidez de los océanos que se encontraría solamente en el registro natural hace unos 300 millones de años. También está aumentando la proliferación de especies foráneas, con estas nuevas condiciones de la Antártica, con más propicias para otras especies que no habían vivido tradicionalmente en la Antártica, están haciendo que ellas lleguen. Estamos con un gran esfuerzo para evitar la introgresión de diásporos a la Antártica de distintas especies animales y vegetales que pudieran competir con las nativas y degradarla, como uno de los casos, por ejemplo, la centolla y el centollón, que no son antárticos y que ya aparecieron y son tremendos depredadores del fondo marino. De la misma manera, el krill está moviéndose en cinturones un poco más al sur, y esto implica, obviamente, un eco en las tramas tróficas de toda la península antártica. Como, por ejemplo, uno de los indicadores más carismáticos, los pingüinos, están variando en su distribución y abundancia, y esto en respuesta justamente al calentamiento que condiciona la existencia de principalmente la banquisa de hielo y las microalgas que vienen asociadas a la banquisa de hielo, que son el alimento predilecto por ciertos estadios de desarrollo del krill. Entonces, bueno, una de las amenazas que todavía no hemos estudiado y que podrían ser muy importantes es los hidratos de metano en el fondo oceánico. Sabemos que el metano es un gas invernadero bastante agresivo y que habría provocado en la historia natural que las temperaturas se incrementaran grandemente en un corto periodo de tiempo. Tiene una vida media más corta que el CO2, pero no sabemos, de verdad, no hemos logrado cuantificar totalmente los depósitos de hidrato de metano que podrían liberarse rápidamente desde el fondo oceánico si hay un cambio del nivel, perdón, de la temperatura oceánica. Bueno, el esfuerzo de áreas marinas protegidas, que ya fue mencionado, y finalmente hacer esta reflexión. En realidad, Antártica es hoy día, gracias a este sistema circulatorio alrededor del planeta, es como el corazón que palpita. El único continente que cambia su extensión de 13 millones de kilómetros cuadrados puede llegar hasta 20 millones de kilómetros cuadrados en invierno, y si uno lo mira en tiempo acelerado, digamos, una década, va a ver que el continente como que palpita. Y si tiene este patrón, esta corriente circumpolar antártica, que es la más poderosa del mundo alrededor y que influye de manera tan potente a regiones distantes del planeta, hoy día deberíamos entenderlo como el corazón del planeta de una manera obviamente poética. Quiero con esto terminar la presentación y dejar, bueno, obviamente he lanzado varias ideas que sería interesante discutir entonces dentro de la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Marcelo, por la interesantísima exposición. La verdad que la Antártica es un territorio muchas veces desconocido, por lo tanto las estadísticas y las reflexiones que has ofrecido de seguro van a alimentar el interés de quienes participan de esta actividad. Como les señalé, pueden realizar sus consultas quienes nos visitan por medio de Zoom, utilizando el chat de la aplicación dirigido al suscrito como moderador Francisco Fuenzalida. Tienen que buscar en el panel del chat la identidad del moderador y ahí formular sus preguntas. Rápidamente, porque tenemos algunas preguntas para José Eduardo. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es el desafío ético que subyace al nuevo modelo de desarrollo que debemos construir? Por favor, brevemente, José Eduardo. Sí, muchas gracias, Francisco. Bueno, realmente si uno ve la tendencia de los parámetros de desarrollo desde 1950 a la actualidad, hemos visto que hemos logrado reducir la pobreza de forma importante, el acceso a la educación ha aumentado, el acceso a la salud, los servicios básicos han mejorado. Entonces vemos que hay un conjunto de indicadores que sí han mejorado en el mundo. Sin embargo, esto ha venido a un gran costo, porque los indicadores ambientales son los que sistemáticamente están empeorando. Entonces, el reto ético es qué va a pasar con los más vulnerables actualmente y qué va a pasar con las siguientes generaciones. Entonces, yo creo que el gran reto es cambiar la tendencia del modelo de desarrollo actualmente,
que implica cambiar las rentabilidades relativas de las actividades que estamos realizando. Es decir, hay que penalizar las actividades que van en contra de mantener el medio ambiente sano, y hay que promover aquellas que actualmente no son rentables, pero que promueven un mejor medio ambiente. Tenemos que cambiarnos el chip, tenemos que cambiar esas rentabilidades, y una de las formas también es generar mayor resiliencia para las poblaciones, generar más y mejores bienes y servicios públicos de calidad que implican una mayor resiliencia a los más vulnerables y a las poblaciones actuales y futuras. Muchas gracias, José Eduardo, por esa respuesta. Vamos rápidamente con una pregunta para Alex. Alex Muñoz. Consultan si, a su juicio, es posible compatibilizar una acción resiliente frente a la intensa presión extractiva a que se encuentran sometidas nuestros recursos hidrobiológicos y además afectos a los impactos del cambio global. Por favor, Alex. A ver, las especies marinas o recursos hidrobiológicos están sujetos a una gran presión pesquera, lo que se agrava también por los efectos del cambio climático, tanto en el aumento de la temperatura del océano como la acidificación de los océanos, que también afecta a ciertas especies. La acidificación de los océanos está afectando a especies especialmente que tienen partes duras, digamos, corales, jaivas, mariscos, etc. Así que es un problema adicional, lamentablemente. Primero, creo que es importante asegurar que una buena parte del océano esté protegida. Nosotros, en conjunto con muchos científicos, hemos propuesto que se proteja al menos el 30% del planeta, y eso incluye a los océanos, a través de áreas protegidas, y que el resto esté manejado de manera responsable. Eso quiere decir tener pesquerías que consideren estos factores como la presión pesquera, para que puedan ser efectivamente recursos renovables. Los recursos pesqueros son renovables hasta que se sobreexplotan, luego empiezan a agotarse. Así que eso es algo que se puede hacer de manera científica. De hecho, Chile y muchos países tienen comités científicos que determinan cuánto se puede pescar. Pero me parece que hay que dar herramientas, yo diría, a la sociedad civil, a los institutos científicos, para que puedan fiscalizar, para que puedan controlar cómo se están tomando las decisiones. Por ejemplo, a pesar de que existen comités científicos, la autoridad fijó una cuota para el recurso merluza, que está sobreexplotado, mucho más alta de lo recomendable. Entonces, ahí es donde la sociedad civil puede tener un rol importante para poder controlar eso. También tenemos que avanzar en áreas marinas protegidas a nivel costero continental. La mayoría hoy está en lugares lejanos, remotos, y las oceánicas como Juan Fernández, las Islas Desventuradas, Diego Ramírez, pero tenemos que avanzar en lugares completamente protegidos en el continente. Y también la conducta de los consumidores puede ser también mucho más consciente. Si hubiera más información y más transparencia, las personas podrían rechazar, digamos, especies en un restaurante, digamos, que pueden estar sobreexplotadas. La merluza común está sobreexplotada. Y así muchos otros. Entonces, si tuviéramos información sobre el estado de esos recursos, podríamos tener una ciudadanía mucho más consciente en sus hábitos y poder influir en la conservación y uso responsable de estos recursos. Muchas gracias, Alex, por esa respuesta. Vamos con una siguiente pregunta, también brevemente para Marilor o bien Marcelo. ¿Cuántos o qué proporción de las alteraciones analizadas en los cambios corresponden a actividades propias de los ciclos de la naturaleza y cuánto de impacto de ella corresponde a la actividad humana? Algo ya se abordó por Marcelo. Marilor, por favor, brevemente. Tienes que activar tu audio, Marilor. Sí, me escuchan ahora, ¿verdad? Bueno, yo no sé exactamente cuál es el porcentaje que está atribuido a los fenómenos naturales o a la actividad humana, pero
es claro que la actividad humana, porque somos cada vez más numerosos, tenemos una manera de vivir que exija o demanda el uso grande de recursos naturales. Entonces, el impacto del ser humano sobre el cambio climático, sobre la degradación de los recursos naturales, incluyendo los recursos hídricos, es un elemento muy, muy importante. Es una parte muy importante del problema. Y yo creo que todos nosotros tenemos un rol que jugar para afrontar este problema. Es cada uno de nosotros, pero también es algo que se tiene que cambiar al nivel de las políticas de los países y también las instituciones internacionales como el Banco Mundial, por ejemplo, pero otras también, tienen un rol bastante grande en realidad para compartir la información, para sensibilizar la gente, todos nosotros, pero también los países que son sus clientes principales, para cambiar las políticas públicas en realidad, para mejorar la sustentabilidad del recurso hídrico y de los otros recursos naturales, para, yo diría, realmente reconocer que el agua es un tipo de derecho humano, ¿verdad? El acceso al agua de calidad, que debería ser un derecho considerado por todos como un derecho humano y que en este sentido también hay que considerar el vínculo entre nosotros, seres humanos, y la naturaleza. Muchas gracias, Marilor. Muchas gracias por esa respuesta. Marcelo, para cerrar, por favor, si quieres referirte brevemente. Sí, bueno, esta es una de las discusiones más importantes del último tiempo, pero creo que ha sido bien aclarada. En realidad, el 98% de los artículos científicos que se ha publicado en la última década respecto del cambio climático le atribuyen razones antropogénicas al cambio climático. Y hay un pequeño grupo de artículos, por ejemplo, entre el 2013 y 2014, solamente 4 artículos científicos versus 24.000 sostenían de que podrían haber causas o forzantes naturales del cambio climático. La verdad es que estamos en un interglacial, estamos viviendo un periodo, diríamos entre comillas, cálido del último millón de años, donde ha habido 4 ciclos glaciales, ciclos fríos, y los interglaciales que los flanquean. Y en estos interglaciales entonces podemos encontrar la moda o el comportamiento de la curva de crecimiento de la temperatura sin humanos. Y eso es bien interesante porque previo a la época de la Revolución Industrial, el despegue de la curva de incremento de la temperatura y de los gases invernaderos no tiene el comportamiento que tiene en la actualidad. Por lo tanto, hoy día podemos decir que estamos mucho más arriba de lo que ha sido la media de las últimas 3 glaciaciones e interglaciales, y por lo tanto esa curva se explica solamente por el incremento de gases invernaderos que muestra una correlación muy perfecta con el incremento de temperatura planetaria. Muchas gracias, Marcelo. Vamos a dar paso a una última pregunta para cerrar, para Alex Muñoz. La pregunta es la siguiente: los recursos hidrobiológicos de aguas continentales son los más amenazados del planeta. En el caso de Chile, ¿cómo se puede compatibilizar el desarrollo de la salmonicultura con la protección de fauna íctica local? Por favor, Alex. Sí. Bueno, llevo muchos años trabajando en esto. Yo trabajo con científicos. Recuerden, yo soy abogado. Mi impresión, luego de la experiencia que hemos tenido con la salmonicultura chilena, es que los impactos de la salmonicultura son muy graves y no han sido capaces de compatibilizarse con las especies que son nativas de este lugar. En mis años trabajando en esto hemos hecho, por ejemplo, estudios de especies nativas en róbalos y otros que hemos capturado, lo hemos abierto y dentro de su estómago tienen pellets de harina de pescado con antibióticos, digamos, ¿no?
esos son los impactos de cultivar especies carnívoras en jaulas abiertas. Lo segundo es que las salmoneras tienen grandes escapes de salmones. Eso no lo han podido evitar. No ha existido ninguna salmonera que tenga un escape cero. Y se escapan millones de salmones y truchas cada año, salmónidos en general. Y estas especies son introducidas, son propias del hemisferio norte, y se han cultivado en Chile porque los fiordos chilenos se parecen a los de Noruega y Canadá y otros países, pero no deberían estar acá. Es como si estuviéramos cultivando leones y tigres, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que cuando se escapan, como son carnívoros, devoran o predan sobre las especies nativas o compiten por alimento con ellas. Eso ha sido muy, muy grave. También han transmitido enfermedades. Recuerdo también un estudio que hicimos en el río Puelo, hace algunos años, donde fuimos con un científico de la Universidad de Victoria en Canadá, John Volpe, experto en especies invasoras. Hicimos todo un recorrido por el río Puelo en búsqueda de las especies nativas, y hay 46 especies nativas descritas para los ríos chilenos y no encontramos ninguna. Solamente habían salmones y truchas, las otras habían sido depredadas. Son ríos infectados, digamos, ¿no? Así que no hay ninguna compatibilidad entre la salmonicultura y las especies nativas, simplemente hay un gran impacto que se ha dado por la lógica de privilegiar una actividad económica, ¿no? Y así pasa con muchas otras, pero con la salmonicultura muy claramente. No se ha probado nunca que la salmonicultura en Chile sea sustentable. Muchas gracias, Alex. La verdad que quedan muchas reflexiones para cada uno de nosotros. De esta manera quisiéramos dar término a este panel de preguntas, y antes de concluir, y en nombre de la Gran Logia de Chile y la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático, queremos dar las gracias primeramente a nuestros expositores y la expositora por los interesantes aportes y respuestas. Gracias José Eduardo, Marilor, Alex y Marcelo. Y gracias también y un cálido agradecimiento a quienes se integraron en esta conexión. Finalmente, los queremos dejar cordialmente invitados para mañana jueves 10 a partir de las 10 de la mañana, en el cual se van a revisar los desafíos éticos globales del cambio climático. El foco va a estar puesto en el valor de los derechos humanos y de la agenda social en las políticas climáticas. Un gran abrazo fraternal a todas y todos y nos encontramos pronto. Muy buenos días. La Gran Logia de Chile es una institución laica, integrada por personas de espíritu libre. Su estructura fundamental se basa en un sistema educativo, tradicional y simbólico, realizado a través de un proceso de perfeccionamiento personal. Exalta la virtud y dignidad del ser humano, promoviendo la solidaridad y la justicia social, y establece puentes para enlazar el pensar, el decir, el sentir y el actuar en beneficio de la humanidad.